Bendiciones, hermanos. Voy a esperar a lo que mis hermanos se conectan en estos momentos. Bendecida noche a todos y cada uno de ustedes. Por aquí empezamos con este ministerio. Vamos a esperar que mis hermanos en estos momentos se estén conectando. Gracias a todos los hermanos que en esta noche nos van a acompañar con esta palabra que el Señor tiene para vosotros. No nos dejemos de alimentar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a todos y cada uno de ustedes que estamos en esta noche. A mi hermano Pastor Israel, por ahí a mí me tocaba ministrar el martes, pero ahora lo cambiamos para el jueves por unos compromisos. Pero aquí estamos, hermano, que vamos a traer palabra viva, palabra y revelación y profecía de lo que el Señor nos ha mostrado que está en estos momentos va a acontecer. Estamos viendo no solamente estamos saliendo de una pandemia, o estamos viviendo, o vamos a aprender a vivir con todo esto. Gracias, saludos, gracias mis hermanos que me están bendiciendo. Muy buenas noches, gracias. De verdad es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes, hermano. Estoy viendo los mensajes. Gracias, conéctate, arrima tu libreta, arrima en estos momentos tu Biblia, hermano, porque el Dios Todopoderoso trae una palabra con lo cual nosotros vamos a empezar, vamos a ministrar. Nosotros estamos hablando, por ahí el título, estamos hablando de ayuno y oración, o oración ayuno, como quieras mencionarlo, en el nombre de Jesús, de lo cual va a ser un gran alimento para tu vida, para esos tiempos. El Señor Dios Todopoderoso nos habla y nos dice, ¿acaso encontraré fe en la tierra? Porque en estos momentos el ayuno y la oración, déjame decirte, mi hermano, que el ayuno y la oración le van a dar carácter a tu espíritu. Es necesario que nosotros nos llenemos de estas dos palabras. Ayuno y oración da carácter al espíritu en el cual vives, hermano. Y déjame hablarte de esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Por ahí en el encuentro, en mis momentos de sacrificio de oración que yo he tenido con el Dios Todopoderoso, vuelvo a reiterar para que lo vayan escuchando, hermanos. Por ahí pues para muchos no es muy agradable lo que vamos a escuchar, pero para otros, tal cual la ira y el poder de Dios, el Señor Dios Todopoderoso va a empezar a reprender tremendamente a toda la tierra. Nuevamente no hemos entendido el mensaje. Entonces, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, sí, nosotros ya estamos abriendo la iglesia con las medidas necesarias, hermano. Pero déjame decirte esto, hermano, en el nombre de Jesús, en la oración, en el sacrificio que yo estaba teniendo con Dios hace rato, porque nosotros tenemos reunión de oración todos los martes, jueves y sábados, tremendamente nosotros estamos intercediendo. Estaba recibiendo una revelación del Dios Todopoderoso donde Él está totalmente airado con el pueblo, con la humanidad. No hemos entendido el mensaje del Dios, no hemos entendido verdaderamente, hermano, el mensaje del Dios vivo que está trayendo sobre su pueblo. El Señor me mostraba nuevamente y me decía, vuelve, dice, en muy poco tiempo voy a reiterar lo que te hablé sobre las playas en México y en el mundo entero, todo lo que va a acontecer, dice, porque no han entendido el mensaje. Entonces el Señor dice, sigue el hombre pensando en mostrar sus vergüenzas, el hombre sigue en su vanidad, el hombre sigue pensando en él y no ha pensado en mi mensaje. Déjame decirte algo, mi hermano, que para mí fue en mi espíritu hubo mucho dolor, donde el Señor me decía, déjame y recibe eso en el nombre de Jesús, donde dice, el pueblo no ha entendido, dice, empobreceré a muchos. Fíjate lo que dice el Señor, empobreceré a muchos que me han abandonado, así me dijo el Señor, por su trabajo. O sea, escúchame bien, hermano, una cosa es que nosotros trabajemos y tengamos necesidad, pero muchas personas han abandonado el evangelio, han abandonado la comunión con Dios, han abandonado la oración, han abandonado el leer la palabra por estar metidos en su trabajo. Dice el Señor Dios Todopoderoso, han hecho ídolos en sus hogares, han hecho ídolos de sus trabajos, han hecho ídolos de sus quehaceres y me han abandonado. Muchos en este tiempo, en vez de tomar en cuenta lo que Dios ha querido traer bajo esta pandemia, bajo estos juicios que estamos viviendo, es para que la iglesia se acerque más a Dios, no se aleje de Dios. Pero el mundo se está alejando de Dios en vez de acercarse a Dios, y lo estamos viendo nosotros como pastores, y muchos en el internet estamos trayendo palabra viva para que el pueblo no se enfríe, y el pueblo se está enfriando, ha hecho ídolos. Déjame decirte algo, mi hermano, tú puedes visitar a un hermano cristiano en su casa
casa y no vas a ver en las paredes ídolos de madera ni de barro, no vas a ver en las paredes ni en sus casas a lo mejor imágenes, pero te voy a decir, pero sí tienen como ídolo a sus hijos, sí tienen como ídolo los quehaceres, sí tienen como ídolo los trabajos. Escúchame bien, esos también son ídolos, porque hay avaricia. El Señor dice en su palabra que la avaricia es idolatría. Muchas personas han hecho ídolo a su cuerpo, Una cosa es que nosotros hagamos ejercicios por salud, pero otros hacen ejercicio por idolatrar su cuerpo, hermano. Han llegado a una vanidad. La gente está haciendo ídolos, están buscando, escúchame bien, puedes ver los centros comerciales. Déjame decirte que muchos tenían miedo a ir a la iglesia por la pandemia, pero no tienen miedo de ir a los supermercados, no tienen miedo de ir a comprar ropa, no tienen miedo de ir al parque, no tienen miedo de ir a su trabajo. Y la iglesia está formando otros ídolos. Iglesia, déjame exhortarte con esto, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo dije que no es palabra mía, es palabra que la recibí en visión, la recibí en lengua, la recibí el Señor, el mensaje que me dio hoy. El Señor dice, muy pronto vas a ver las cosas que van a acontecer, y dice, voy a respaldar la profecía que dice hace unos días sobre las playas. Escúchame bien, en México, donde Veracruz está lleno de ese carnaval de pornografía, de ese carnaval donde quiere imitar a Brasil, de ese carnaval. Por eso puedes ver que Brasil, hermano, está siendo azotado totalmente. Todavía China está siendo azotado porque no hemos entendido el mensaje. La misma iglesia está formando ídolos, ha dejado. El Señor me decía, voy a empobrecer a muchos que me han abandonado por sus trabajos, porque déjame decirte, mi hermano, el día de hoy mucha gente no puede dejar de trabajar, pero sí deja de ir a la iglesia, sí deja de orar, sí deja de leer la Biblia. Y algo que nosotros debemos que entender, hermano, en el nombre de Jesús, porque Daniel era un hombre intenso en la oración, que en medio de aquella opresión, en medio de aquella circunstancia donde aquellos hombres, en el libro de Daniel, dice capítulo 5, si no mal recuerdo, en el libro de Daniel, donde aquellos hombres, cuando se levantó, Daniel capítulo 6, donde se levantó un nuevo rey, que fue Darío, aquellos hombres estaban viendo cómo hacer caer a Daniel para acusarle. En el versículo 5 y versículo 6 dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Escuchaste? Con la ley de su Dios. Satanás está buscando cómo acusarte delante de Dios, cómo acusarte, y eso es lo que está haciendo. Satanás te está acusando delante de Dios porque estás abandonando su relación, estás abandonando la oración, estás abandonando el congregarte, estás abandonando el ayuno, estás abandonando amar a tu prójimo, estás abandonando la misericordia. Por eso el Satanás te está acusando. En el libro de Daniel capítulo 6, en el versículo 5 lo dice muy claramente, pero déjame decirte algo. En el versículo 4, ¿por qué Daniel era respaldado? Yo voy a hablar de esta oración, ayuno dan carácter al espíritu. Oración, ayuno dan carácter al espíritu. Algo que tenía Daniel es fidelidad. Más adelante o en los siguientes días voy a hablar de qué es fidelidad, porque el pueblo ha perdido la fidelidad con Dios. Mientras Dios sigue fiel, el hombre ha sido infiel, hermano. Por eso podemos ver que la ira de Dios no se ha quitado y no se va a quitar todavía. Escúchame bien, hermano, la palabra de Dios dice, en los últimos tiempos la maldad aumentará, la maldad aumentará. Si tú piensas ver un 2021, un 2022, o en el año profético, en el año israelita, o si tú te diriges con el calendario de Israel, no importa. Para Dios no es el calendario, déjame decirte, mi hermano, para Dios es el pecado, porque muchos el día de hoy no han entendido que el pecado es lo que está contaminando, que lo que está terminando con la iglesia. En el Daniel capítulo 6 versículo 4, déjame decirte que dice la palabra de Dios, Daniel era un hombre de carácter, era un hombre que Dios lo respaldaba. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente cuál era el carácter de Daniel. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, Déjame decirte esto, escúchame bien lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo el versículo 4, dice la palabra de Dios, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel a Dios y era fiel a los hombres. Todo hombre que le es infiel a Dios le va a ser infiel al hombre. Por lo tanto, yo estoy llamando esto por lo que está en estos momentos por acontecer
en el mundo entero, y sobre todo estoy hablando sobre México, los que vivimos en México. Tú vas a ver, el Señor me volvió a decir el día de hoy, voy a respaldar la profecía muy pronto. Fíjate lo que me dijo, muy pronto, de lo que hablaste sobre los puertos, sobre las playas, sobre sacudir. Voy a hablar, dice el Señor en su palabra, voy a avergonzar los dioses de los impíos, voy a avergonzar sus imágenes, me voy a burlar de ellos, me voy a reír, voy a derribar sus templos, voy a derribar sus muñecos de acera, voy a derribar sus muñecos de oro, voy a derribar sus muñecos de plata, sus muñecos de barro, sus muñecos de madera. Pero déjame decirte algo, eso dice para el impío, para el que está buscando otros dioses, pero para la iglesia que ha abandonado al Dios vivo por su trabajo, por sus quehaceres, por su idolatría, por su vanidad también. La misma iglesia tiene ídolos, a lo mejor no los tiene de barro, a lo mejor no los tiene de palo, pero tiene como ídolos a sus padres, tienen como ídolos a los hijos, tienen como ídolos a los trabajos, tienen como ídolos a los quehaceres. Por eso el Dios Todopoderoso me hablaba hoy en la revelación, hoy en la visión, hoy me estaba hablando el Señor Dios vivo, audiblemente en la traducción de las lenguas. El Señor estaba traduciendo la lengua y estaba diciendo, mi pueblo me ha abandonado. Dicen muchos que me han dejado por su trabajo, porque son excusas, hermano. Hasta para tener una oración debemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Muchos están buscando su trabajo, pero no le están dando, no le piden a Dios, Señor, dame un trabajo, pero que no me aparte de ti. Dame un trabajo, Señor, que sea tu voluntad. No, el hombre está buscando trabajos conforme a la voluntad del hombre, conforme a lo que el hombre desea, pero no conforme a lo que Dios desea. Una cosa es lo que tú deseas, mi hermano, y otra es la voluntad de Dios, lo que Él desea para tu vida. Por eso mucho pueblo se está apartando ahorita en estos momentos del Dios vivo. En medio de esta circunstancia, en vez de acercarse, se están alejando. El pueblo se está enfriando. El Señor me estaba mostrando que el pueblo se está enfriando. En medio siempre hay un pretexto para alejarse de Dios, que la pandemia, que el dolor de cabeza, que la enfermedad, que para todo, para que el hijo, que la mamá me visitó mi mamá, que voy a hacer esto, que el trabajo me mandaron llamar, pero siempre hay un pretexto y se alejan del Dios vivo. Déjame decirte, apunta lo que dije, mi hermano, sobre las profecías. Muchos de los que fueron enriquecidos ahora van a empobrecer a causa de que me han abandonado, han dejado de orar, han dejado de ayunar, y mucho pueblo que fue enriquecido por la mano del Dios va a empobrecer, porque Dios enriqueció la mano del Hijo justo para que bendijera al necesitado, para que sembraran en sus iglesias, y que el pastor también sembrara para el necesitado, para la viuda, para el huérfano. Porque hoy en día las iglesias se han enriquecido, pero no están bendiciendo al necesitado, no están bendiciendo, no están haciendo una obra para que Dios sea glorificado, no ayudan al necesitado, no ayudan al adicto, que hagan algo para el Dios Todopoderoso. No, todavía hacen cosas y todavía cobran, todavía hacen retiros espirituales y todavía cobran en los retiros espirituales. No, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, no hagas eso, no lo vuelvas a hacer. Estás levantando ira contra Dios. Déjame decirte, mi hermano, cuando hagas una obra para el Señor, hazla como Él la hace, en el nombre de Jesús de Nazaret, para ganar almas para Cristo. El reino de los cielos es inversión. Entonces, por lo tanto, toda ofrenda o diezmo que llegue a la iglesia es para volverlo a invertir en el pueblo del Dios, para ganar almas. Porque el Señor Dios Todopoderoso, si tú inviertes en el reino de los cielos para ganar almas, el Señor le contestó a Pedro. Pedro estaba ansioso por hablarle al Dios Todopoderoso y le dijo, Señor, hemos dejado todo a causa de tu nombre. Y Jesús le responde, ¿y acaso también no está escrito que todo el que dejare padre, madres, hijos a causa de mi nombre, propiedades, no, dice el Señor, no lo bendeciré más en esta vida y en la vida postrera? Claro, mi hermano. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros debemos que buscar la voluntad de Dios, no tu voluntad, de lo que Dios quiere, no lo que tú quieres, mi hermano. La oración y el ayuno dan carácter. Déjame decirte, mi hermano, en el versículo 4 de Daniel capítulo 6, versículo 4, dicen que Daniel era fiel. Él era fiel, mi hermano. Y luego dice, y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. Escúchame bien, esto es para la iglesia tibia, que en medio de adorar a Dios siguen con vicios del cigarro, siguen con vicios del alcohol, siguen con vicios, escúchame bien, también de la comida. Gente que ha hecho de su vientre su Dios, como dice Filipenses capítulo 3, que no dejan de comer. Glotonería es lo que está viviendo el hombre en estos tiempos. Están buscando glotonería. Ahorita te lo voy a decir en una de las citas que el Dios Todopoderoso nos ha hablado.
Déjame llevarte esta cita en el nombre de Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36. Entonces toma esto, iglesia. Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36. Ahorita lo vamos a rectificar en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 34. El Señor Dios Todopoderoso nos habla, hermano. Libro de Lucas capítulo 21. Ahorita vamos a volver a Daniel y ahorita voy a hablar sobre esto que el hombre ha abandonado. Lucas capítulo 21 versículo 34. Aquí nos dice el Señor Dios Todopoderoso, 34 al 36. Fíjate lo que te digo, mi hermano, porque el día de hoy muchos están haciendo ídolos y han hecho su ídolo el vientre. Mira también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día cuando tú haces la voluntad de Dios. Escúchame bien, no solamente la voluntad de Dios te va a bendecir, sino la voluntad de Dios te va a traer salvación. Cuando el Señor venga por su iglesia y tú caminas en su voluntad, estás velando, llorando y ayunando, el Señor va a venir por ti, te va a tomar, te va a llevar a su reino. Pero el pueblo el día de hoy está llenando sus vientres de glotonería, de embriagueces. Eso es lo que pasaba. Esa es la gran diferencia. Muchos de nosotros hablamos de Daniel, pero para ser como Daniel necesitas quitar la vanidad, necesitas poner el primer mandamiento en tu vida, como dice la palabra del Dios vivo. Gracias a mis hermanos por ahí que me están apoyando con las citas y las están escribiendo. Eso es lo que está pasando en el nombre de Jesús de Nazaret. El mismo pueblo a lo mejor no tiene imágenes en su casa. La misma iglesia cristiana ya quitó las virgencitas, ya quitó los de otros demonios de mentados santos. Pero tienen como ídolo la lengua, mi hermano. Tienen como ídolo los quehaceres. Tienen como ídolo las vanidades. Escúchame bien. La gente no deja de comprar ropa porque tiene como ídolo estarse vistiendo a la moda. No puede. Eso es una idolatría también, mi hermano. Una cosa es la necesidad que nosotros tenemos que comprar porque ya no nos queda, porque ya se rompió, porque está desgastada. Y otra cosa es la vanidad. Entonces, mi hermano, esto también son ídolos que están destruyendo a la misma iglesia cristiana. Una de las cosas que tenía Daniel, a él no le importaba la vanidad, a él le importaba hacer la voluntad de Dios, como Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte, cuando tú haces la voluntad de Dios, la misma voluntad de Dios te enriquece. La misma voluntad de Dios te enriquece. Lo podemos ver en el nombre de Jesús, en el libro de Daniel. Quiero que vayas al libro de Daniel. Ahorita volvemos aquí, volvemos al versículo 35. Fíjate lo que dice, fíjate lo que te estoy dando. Cuando tú haces la voluntad de Dios, la misma voluntad de Dios te enriquece. No necesitas afanarte como acabamos de leer, afanarte, no, la misma voluntad de Dios te enriquece. Lo puedes ver en el capítulo 5, donde dice: el rey Belsasar hizo gran banquete, dice, a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando Belsasar Belsasar manda a dar una promesa, que aquel que le interprete el sueño lo iba a vestir de púrpura. Dice la palabra de Dios, le iba a poner anillo. En el versículo 16 dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura, darme su interpretación. Fíjate lo que le promete Belsasar. Belsasar le dice la palabra de Dios: si ahora puedes leer esta escritura, dame tu interpretación. Serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás serás el tercer señor en el reino. ¿Escuchaste? Cuando tú haces la voluntad de Dios, no necesitas que estar, escúchame bien, preocupado, porque la voluntad de Dios te va a llevar a enriquecer, te va a llevar a ponerte sobre aquellos, sobre tus enemigos, incluso sobre los que no creyeron en ti. Cuando la voluntad de Dios es verdaderamente, viene de la obediencia, de conocer los mandamientos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, algo que tenía Daniel es que él hacía siempre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios le enriquecía. La voluntad de Dios lo llevaba al señorío. La voluntad de Dios lo llevaba de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso es. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Daniel caminaba en su voluntad? Porque la oración te enseña a rendirte tu carne. Daniel no tenía necesidad de vanidades. Daniel no tenía necesidad de afanes en la vida. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú seas prosperado. Pero déjame decirte, pero antes tienes que morir a la
carne, porque muchas veces cuando viene esa prosperidad empiezas a vivir más en la carne que más en el espíritu. Pero cuando no tenías, hermano, cuando tú no eras prosperado, entonces vivías en el puro espíritu, clamando a Dios, ayunando a Dios. Esto es lo que está pasando. Yo te estoy hablando de lo que Dios me daba en la tarde en la visión. Dios me hablaba y me decía: a muchos de los que engrandecí los voy, fíjate lo que decía, los voy a empobrecer, y a muchos que estaban en pobreza los voy a enriquecer. Ahora, ¿por qué? Porque dice el Señor en su palabra: las riquezas del impío serán para el justo. Hay muchos que han dejado de hacer la voluntad de Dios. Hay muchos que han dejado de ayunar. Hay muchos que han dejado de orar. Hay muchos que ahora que han liberado las iglesias, escúchame bien, hermano, que han liberado las iglesias en México con orden, con disciplina y con sus precauciones, aún así se dejaron de congregar porque viven en el miedo, pero no tienen miedo, iglesia, de hacer otras cosas. Entonces recibe esto en el nombre de Jesús. Ayuno y oración forman carácter. Apúntalo. Ayuno y oración dan carácter. Eso es lo que tenía el libro de Daniel, y eso es lo que tenía Daniel. Escúchame bien lo que dice la palabra de Dios. Ya vimos que Daniel fue engrandecido por hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Si nosotros vemos en el libro de Daniel capítulo 6, y tú ves el versículo 4 del cual leímos: entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusarla a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallada en él. ¿Por qué? La palabra de Dios dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Lo podemos confirmar aquí, iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y dice: y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Escúchame bien, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Daniel no solamente cuando llegó a Babilonia oraba. Daniel tenía una disciplina de ayuno y oración desde que fue formado, escúchame bien, en sus casas. Eso es un carácter. Tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que formar en tu misma casa, disciplinar y dar una relación, dar testimonio a tus hijos. Daniel venía con ese testimonio porque la familia de Daniel eran hombres rendidos a Cristo, eran hombres que no se contaminaban. Lo que tú no das a Dios, tampoco lo puedes sembrar en otro. Lo que tú no rindes a Dios, tampoco lo puedes sembrar en tus hijos. Esto es lo que está pasando en la misma iglesia. Están pidiendo necesidades a Dios, pero no lo han sembrado en el espíritu. La oración y el ayuno es sembrar en el espíritu. La oración y el ayuno habla de un sacrificio espiritual. Por lo tanto, mi hermano, estamos viendo que mucho pueblo de Dios, muchos cristianos están cayendo de la gracia de Dios. Solamente tomaron su nombre, pero han abandonado al Dios Todopoderoso. Por eso es lo que está pasando, mi hermano. En medio de este pueblo, fíjate lo que dice Dios: al que se le dio mucho, se le dará más. Y al que no aprovechó lo poco que se lo dio, como aquel hombre de los talentos que se le había dado, escondió el talento, y al que tenía más le va a dar más. Esto yo lo hablo para los pastores, esto lo hablo para los ministros, esto lo hablo para los creyentes. Todo aquel que Dios, que está tomando las cosas de Dios y las está engrandeciendo, las está predicando, las está orando, las está ayunando, las está llevando a los hogares, las está predicando en las calles, Dios les va a dar más, y a los que tenían les va a quitar. Fíjate lo que te digo, esto concuerda con la profecía que Dios me dio el día de hoy, donde dice: muchos que fueron enriquecidos, ahora los empobreceré, y a los que estaban en necesidad, ahora los engrandeceré. Y todo viene por hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Daniel, estaban los sátrapas, los magistrados, los príncipes, estaban diciendo: ¿cómo vamos a hacer caer a Daniel? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a acusar para mandarlo a la fosa de los leones? Y dicen: ya sé, debemos que ponerle tropiezo con su Dios. Satanás está poniendo tropiezo en muchos hogares. Satanás está poniendo tropiezo por la vanidad, para que tú creas en la incredulidad, para que seas tibio, para que te acuse delante de Dios. Porque escúchame bien, mi hermano, la palabra de Dios nos muestra, escúchame bien, hermano, Dios es el que enriquece y no es el hombre. El Dios Todopoderoso es el que levanta, mi hermano, es el que enriquece, no es el hombre. Dios al que quiere lo lleva de gloria a gloria y de victoria en victoria, mi hermano. Esto lo dice la palabra aquí en el libro de Daniel. Tú lo puedes leer a Nabucodonosor, y estaba explicando: el Señor es el que levanta en los reinos, es el que da y engrandece. Entonces no es el hombre, sino es el Dios Todopoderoso. Entonces, hermano, yo te invito en esta hora que tomes esta palabra, porque esto te va a ayudar, hermano, a hacer la voluntad del
el Dios Todopoderoso para que hagas para que tengas carácter espiritual. Escúchame bien, hermano. Veamos el libro de Lucas, en donde nos quedamos en el versículo 35. Si tú vas al libro de Lucas, en el versículo 35, mi hermano, libro de Lucas, dije capítulo 21, versículo 35. Ahí nos quedamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame exhortar a la iglesia, porque la iglesia necesita mantenerse en el espíritu. Quitamos los ídolos, quita los ídolos en el nombre de Jesús. Comparte esta palabra, que muchos el día de hoy no se han dado cuenta que tienen ídolos en su vida, porque ellos le llaman ídolos solamente a los de madera, le llaman ídolos solamente a los de barro, le llaman ídolos solamente a los de oro y plata. Y no, mi hermano, la iglesia está teniendo otro tipo de ídolos de quehaceres, ídolos de vanidades, ídolos de hijos, ídolo de madre, ídolo de padre. Por eso la iglesia está cayendo delante del Dios Todopoderoso. En el versículo 35, Lucas capítulo 21, versículo 34 dice: mira que vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriagueces, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre todos. Dice la palabra, versículo 36, velad pues en todo tiempo orando. Velad pues en todo tiempo, que dice orando, dice que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que te va a librar de las cosas venideras? La oración. Muchos de nosotros en medio de esta pandemia, yo seguí predicando, yo seguí saliendo a las calles, yo salí buscando almas. En medio de esta pandemia muchos pastores se escondieron, muchos pastores se metieron, hermano, y yo estoy juzgando, porque también debemos que obedecer. Pero en medio de esta pandemia yo he salido a predicar, no he dejado un día de predicar, no he dejado, he abierto la iglesia, he hablado al pueblo. ¿Por qué, mi hermano? En el nombre de Jesús, porque el Señor me decía en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, que todo el que guarde su palabra, Él lo guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero y sobre toda la tierra, sobre su iglesia y sobre toda la tierra. Yo he creído en esta palabra, porque a mí me encanta orar, a mí me encanta ayunar, a mí me puedes ver siempre orando. Lo que más disfruto en mi vida es orar al Dios Todopoderoso. Por eso vienen las revelaciones, y hay gente que siente, que hay gente que dice: ay, es que tengo que orar. Mi hermano, ni ores, porque eso es pecado cuando tú lo haces de mala gana o lo haces como si fuera una obligación. No, mi hermano, no es una obligación. El mismo Espíritu tiene hambre de la oración. Entonces yo, al contrario, yo cuando voy a orar me gozo, digo: wow, ese es el momento del sacrificio, ese es el momento donde pido a Dios que me perdone, ese es el momento de mi humillación. Yo me gozo, mi hermano. Yo puedo tener 3 horas, 2 horas, 4 horas con el Dios vivo. Esto es lo que pasa. La iglesia ha cambiado sus quehaceres por la voluntad de Dios. La iglesia ha cambiado lo que Él quiere, su voluntad, por la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es que tú sigas ayunando, en la voluntad de Dios es que tú sigas orando. En la voluntad del hombre es solamente pedir por sus necesidades, pedir lo que a veces no le conviene, pedir cosas que a veces que lo engrandezcan al hombre, pero que no engrandezcan a Dios. Cuando tú pidas algo, haz algo que engrandezca a Dios, haz algo que lleve a Dios de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nunca abandones. Escúchame bien, mi hermano, hay personas que abandonan hasta de ir a la iglesia porque es su cumpleaños. Es que hoy es día de mi cumpleaños y hoy no voy a ir a la iglesia. No, mi hermano, el cumpleaños no importa. Lo que importa es que tú hagas la voluntad de Dios. Hay gente: es que hoy no vamos a ir a la iglesia porque es cumpleaños de mi mamá y es cumpleaños de mi papá. No, mi hermano, nunca lo hagas, hermano. No pongas tu vanidad, no pongas tus necesidades de festejar un cumpleaños algo y abandonar de ir a la iglesia, abandonar de congregarte. No, mi hermano, no pongas nunca: es que hoy tenemos una comida, es que hoy nos vamos a reunir como familia. Pues dile a esa familia: nos vamos a reunir todos en la iglesia. Yo invito a que todos vayan a la iglesia, yo invito a que todos vayan a congregarse. Esto es lo que está pasando. El pueblo no ha entendido y discernido que tú no puedes quitarle a Dios lo que es de Él. Nunca lo pongas en segundo lugar, nunca lo pongas en segundo término. Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre tu madre, sobre tu padre, sobre tus hijos, sobre tus cumpleaños, sobre tus quehaceres, sobre todas las cosas, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el Dios Todopoderoso en Lucas capítulo 36 nos revela lo cual es su voluntad. La voluntad de Dios dice: velad pues en todo tiempo orando para que
que seáis tenidos por dignos, dice, de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Escuchaste? De todas estas cosas que vendrán. Hoy podemos ver que muchos no han escapado, que al contrario, porque ahí es donde se prueba quién es un hombre de oración, quién es un hombre de ayuno, quién es un hombre que está delante del trono. Sí, mi hermano, la fe tiene que ser probada. Entonces muchos cristianos en estos tiempos no son probados, por eso tienen miedo, no están preparados. La misma palabra de Dios dice por medio de Pablo, el Espíritu Santo le revelaba, dice Pablo, yo estoy dispuesto dice, el vivir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermano. Entonces yo estoy dispuesto a todo por la voluntad de Dios. Por eso, mi hermano, déjame decirte que si algo va a pasar en tu vida es porque Dios así lo designó. No es del que pide, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, hermano, tenemos que pedir nosotros estar constantemente en oración. ¿Qué es oración? Vamos a apuntar solamente qué es oración. Oración es un lugar de sacrificio. Oración es un lugar de sacrificio. Y la palabra sacrificio, para que nosotros veamos, hermano, quiero que veas esto en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer en el capítulo 6 primero. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vamos al capítulo 6, mi hermano. Yo estoy en fuego, mi hermano. Yo estoy en fuego ahorita. Vengo de orar en el Espíritu. Mira, ya estoy sudando, estoy en fuego, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Es el hambre que uno tiene por dar la palabra de Dios. Nosotros no vamos a dejar de ministrar para que la iglesia no caiga. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Si tú estás ahí, apóyame, hermano, comparte esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Compártelo para muchos hermanos que han caído en la debilidad, han caído en la idolatría del mundo y han caído en la vanidad del mundo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18. Más, es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Fíjate, es verdad que Dios se habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuando menos estás. Dice, ¿cuánto menos en esta casa que te he edificado? Mas tú mirarás la oración de tu siervo. ¿Escuchaste? No es la casa, no es lo que levantes, es la oración. Aquí lo dice, mas tú mirarás. El Señor Dios Todopoderoso no estaba viendo, escúchame bien, las grandezas materiales, estaba viendo la oración. En el versículo 19 dice, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Salomón entendía esto, hermano, en el nombre de Jesús, que Salomón no era lo que había edificado, era la oración. Escúchame bien, hoy mucha iglesia se deja ir por la iglesia como está edificada, pero no se ha perdido el fuego de adentro. La iglesia piensa que la iglesia material, la iglesia que tú ves deslumbrada, la iglesia que tiene buenos asientos, la iglesia que tiene, escúchame bien, hermano, buen púlpito, la iglesia que tiene buen sonido, la iglesia que tiene buenos músicos, porque ellos ya no son levitas, ahora son músicos, se están deslumbrando. Pero lo que Dios veía era el sacrificio de la oración, era el sacrificio vivo. Es lo que estaba hablando Salomón en el versículo 19, cuando dice, mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego. Escúchame bien, la oración y ruego quiere decir, escúchame bien, la oración es la petición, el ruego es el clamor de pedir misericordia. El ruego le estaba diciendo, Señor, haz tu voluntad. Cuando Jesús en el huerto de Getsemaní estaba orando, Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, haz tu voluntad, Padre. Esto es lo que muchos están pidiendo, que Dios haga la voluntad de ellos. No, cuando tú ores, dile, Señor, que se haga tu voluntad, así en los cielos y en la tierra, que se haga la voluntad de mis hijos, que se haga tu voluntad en mi matrimonio, que se haga la voluntad en tu trabajo. Escúchame bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchos no han entendido que se debe que hacer la voluntad de Cristo. La palabra sacrificio quiere decir hacerse uno con Dios. La palabra sacrificio quiere decir hacerse uno con Dios, y la palabra sacrificio quiere decir ministrar a Dios para ser ministrado. Ministrar a Dios para ser ministrado. Una de las cosas, hermano, que el hombre está haciendo en estos tiempos es que está estudiando, escúchame bien, pero no ha dejado que el Espíritu le hable. La oración te lleva a la revelación de la Biblia. El estudio te lleva a la interpretación del hombre. El hombre, puedes ver que está dividido. Las iglesias están divididas. Ahora están conformados por diferente tipo de creencias.
bautistas, pentecostales, neopentecostales, adventistas, sabáticos, unitarios, mormones, testigos de Jehová, católicos. Hay más de 10,000 luteranos. Está lleno de eso. ¿Por qué? Porque el hombre el día de hoy solamente se mete a la interpretación y no va a la revelación. La revelación de Dios viene por el ayuno y la oración. El Señor dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 14 en adelante, donde el Dios Todopoderoso dice: y daré de mi espíritu y Él los guiará toda verdad. El Espíritu Santo, nosotros somos llenados por el Espíritu Santo. Déjame decirte algo para que puedas entender. Hoy en mi tiempo de oración, yo estaba orando de mi corazón para que se hiciera la voluntad de Dios. Yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero después me tomó el Espíritu del Padre, escúchame bien, y me dio la revelación. Porque escúchame esto, mi hermano, muchos no han entendido que dentro de la oración la profecía no fue traída por voluntad del hombre. La profecía no fue traída por el hombre. La profecía fue traída por el Espíritu. Escúchame bien para que entiendas. Yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, pero yo no puedo traer las profecías. Por eso lo que está haciendo hoy el hombre está siendo mentiroso. El hombre dejó de orar y está profetizando conforme a su conciencia, conforme a su espíritu, conforme a su vanidad. Pero una cosa es cuando tú estás orando, que de repente venga el espíritu de profecía, venga el espíritu de mi Señor Jesucristo, como dice en el libro de Apocalipsis. El Espíritu de Jesús es espíritu de profecía. Una cosa es que tengamos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de mi Señor Jesucristo, pero otra cosa es cuando viene el Espíritu de profecía, el Espíritu que revela las profundidades, el Espíritu que revela la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: el Espíritu los guiará a toda verdad. Estamos viendo en estos tiempos que hay mucha división, aún en las mismas iglesias pentecostales, que si es unidad, que si es trinidad. Estamos viendo tantos problemas, tantas confrontamientos en la misma iglesia. El libertinaje, el púlpito lleno de otro tipo de música, de otro tipo de alabanza, de otro tipo de vestimentas. El púlpito se ha llenado de tantas incoherencias porque han abandonado la oración. Hoy puedes ver que la iglesia está entretenida solamente en lo que el hombre está programando. ¿Qué hoy vamos a hacer? Esta semana vamos a programar esto. La siguiente, está utilizando métodos humanos, métodos de carisma, pero ha dejado la oración. Busca una iglesia. ¿Cuántos días oran a la semana? ¿Cuántos días oran e interceden? Y a veces lo hacen una vez a la semana. No, mi hermano, la iglesia en la mayoría del tiempo tiene que estar en oración, tiene que estar en intercesión. El libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2 y allí en adelante dice que ellos siempre subían a la hora de la oración, a la hora novena. Ellos no dejaban. Todos los días la iglesia estaba llena de oración. Todos los días la iglesia estaba orando. La iglesia ha perdido eso. Está haciendo programas, pero ha perdido la oración y ha perdido el ayuno. Por eso la iglesia dice: es que allá no hay almas, y están buscando carisma, programas humanos para ganar almas. El Señor dice en su palabra: pedid por obreros. La palabra pedir es orad por obreros. Dice el Señor en su palabra: orad por obreros, porque dice: la mies es mucha. La palabra obreros es aquel que va a venir a servir a Dios. No solamente las ovejas se buscan en la calle, no solamente las ovejas se evangelizan. También se ora por las ovejas, también se ora antes por las almas, para que el Dios Todopoderoso pueda traerlas, porque hay mucho visitante dentro de la iglesia, pero no son almas de Cristo. Solamente van por milagros, solamente van para que un consejo, pero no se quedan a hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y en medio de esto todavía el diablo ha quitado almas que ya estaban rendidos a Cristo, que ya se habían sometido a Cristo, y las arranca por la vanidad. Es como la parábola de la higuera, mi hermano, la parábola de la semilla, cuando caía, escúchame bien, sobre las piedras. Los afanes de la vida les ganaban. Esto es lo que está pasando ahorita. Los afanes de la vida están arrebatando las almas, lo que ya se sembró. ¿Por qué, mi hermano? Porque para que caiga en tierra fértil, el pastor tiene que cavar, y cavar es orar, tiene que tener ruego, tiene que suplicar para que las almas no solamente se manifieste el poder de Dios, sino que la palabra de Dios, escúchame bien, la palabra que el pastor predica no solamente llega a la cabeza, no solamente llega a la mente. La palabra que el pastor predica, tiene que quebrantar al espíritu, tiene que penetrar en el espíritu del hombre, no solamente en su cabeza, tiene que penetrar en el espíritu del hombre. Nosotros estamos haciendo, yo te lo decía, como iglesia en Casa de Jesús, estamos buscando la oración todos los días. Todos los días de sacrificio. Los días de más de sacrificio son los martes,
son los jueves y son los sábados donde nosotros estamos en sacrificio, escúchame bien, y oración violenta. Oración violenta quiere decir oración de intercesión, oración de pelear contra espíritus. Esa es la oración violenta, el ayuno violento, porque venimos con ayunos de continuo, mi hermano. Escúchame bien, ayunos ¿qué? De continuo. Te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 12. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 12. Aquí lo dice cuál es la voluntad del Dios Todopoderoso. Tenemos que ser hombres de oración, mi hermano. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 12. Para todos los hermanos dice la palabra del Dios Todopoderoso: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: de noche yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. ¿Por casa de qué? De sacrificio. La palabra he oído tu oración y he llamado esta casa casa de sacrificio, casa de humillación, casa de clamor, casa de oración. Eso es lo que Dios está buscando. La palabra sacrificio, yo te dije que es hacerte uno con Dios. La palabra sacrificio es ministrar a Dios. Cuando Salomón oraba, estaba ministrando a Dios, y muchos de nosotros hemos dejado de ministrar a Dios. Piensan que con la oración de 15 minutos, como si fuéramos del mundo, mi hermano, como si fuera un rosario de 15 minutos. No, mi hermano, arráncate ese pensamiento de 15, 20 minutos. Uno que ruega es uno que está rendido por mucho tiempo, es uno que está clamando por mucho tiempo. La palabra ruego no quiere decir 15 minutos ni una hora. La palabra ruego quiere decir rendido, hasta que se canse, hasta que se quebrante el espíritu, hasta que llores, hasta que clames, hasta que ya no queden fuerzas naturales en tu vida, sino que llegue el Espíritu Santo y siga clamando y siga clamando. Esa es la palabra ruego. Para todos los hermanos que me están viendo en esta noche, una cosa es la oración y otra cosa es el ruego. Entonces, hermano, atendamos que dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué es la palabra sacrificio? La palabra sacrificio quiere decir ejercitar y ejercer la voluntad de Dios. Ejercitar y ejercer la voluntad de Dios. Eso es la palabra sacrificio, ejercitar y ejercer la voluntad de Dios. Porque escúchame, ¿en dónde se ejercita la fe? En la oración. En la oración se ejercita la fe. Disculpe, hermano, porque aquí acaba de llover hace poquito en Morelia, hace unos minutos, pero yo estoy en fuego, mi hermano, Yo estoy en fuego, estoy sudando porque estoy en fuego. No estoy enfermo, no tengo temperatura, no tengo gripa, no tengo nada, sino estoy en fuego, estoy encendido en el Espíritu Santo, mi hermano. Vengo de ese lugar de sacrificio y el Señor me estaba hablando. Sigue insistiendo a la iglesia, sigue insistiendo, que siga orando, que se siga rindiendo. Lo leímos en el libro de Lucas, para que ellos sean salvos a la hora de la prueba. Entonces la palabra sacrificio quiere decir la oración, que dice es ejercitar la voluntad de Dios y ejercer la voluntad de Dios. Todo sacrificio espiritual te acerca a Dios. Todo sacrificio espiritual te acerca a Dios. Eso puedes escucharlo, hermano, que todo sacrificio espiritual te acerca a Dios. Escúchame bien. En la oración, la hora del sacrificio es donde se junta, es donde se une Dios con el hombre. Es donde Dios se une con el hombre en el altar, en la hora de la oración. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 14, versículo 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare peste en mi pueblo. En el versículo 14, aquí está, que es lo que estamos viviendo. Es lo que estamos viviendo. Tú puedes ver muchos videos en el Face cuando se inició la pandemia. Escúchame bien. Muchos videos en el Face cuando se inició la pandemia. Puedes ver un montón de videos de gente en muchos lugares en parte del mundo, donde salían a las calles, donde estaban en las calles todos exhibidos, ¿no? La iglesia cristiana clamando, juntándose, hasta presidentes. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están? Ya no hay videos. Ya no hay videos, ya nadie se está grabando en las calles. ¿Por qué? Porque ya dijeron, no, pues esto ya está menguando. No, mi hermano, esto no me está menguando. Esto va a ir todavía, va a engrandecerse, va a empeorar si nosotros no pidamos. ¿Dónde están esos videos donde todo el mundo se grababa? Que en los edificios, cantando unánimes, dando gloria a Dios, y que Señor, Dios es más grande, cuán grande es Dios. Y veías un montón de videos y los subían, gloria a Dios, el pueblo se está rindiendo. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están todos esos videos? Los dejaron para el recuerdo. Entonces Dios tiene que mantener
golpe, espada, para decir, ¿quieren seguir clamándome? Entonces voy a traer otra espada, vamos a poner otra pandemia, vamos a traer ahora lluvias, vamos a traer terremotos, vamos a traer destrucción. ¿Para qué? Para ver si el pueblo vuelve a filmar videos, se sale a las calles, se está filmando, diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, mi hermano, déjame decirte, mi hermano, algo. Esto es cuando tú ya estás así como Daniel. La palabra en el libro de Daniel dice que Daniel lo hacía 3 veces en Babilonia como lo hacía siempre. Daniel siempre fue un hombre de oración. Daniel siempre fue un hombre de humillación. Daniel conocía el temor a Jehová. Escúchame bien, ningún hombre puede ser hombre de oración si no conoce el temor a Jehová. Escúchame bien, porque mi hermano, en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 26, si no mal recuerdo, lo he leído mucho. En el libro de Hechos, Hebreos, discúlpame mi hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 10, si no mal recuerdo yo, capítulo 10, versículo, déjame ver si es versículo 26, sí, Hechos capítulo 10, versículo 26. Fíjate lo que dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos saben que el primer mandamiento y el segundo mandamiento se encierra toda la ley? Que eran 613 mandamientos. Toda la ley, 613 mandamientos en 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas. Ese mandamiento se ha rompido por la vanidad del hombre. El hombre está pensando cómo enriquecerse más. El hombre está pensando cómo verse mejor, cómo verse hasta físicamente mejor para el hombre, pero no para Dios. El hombre está pensando siempre, escúchame bien, hacer las cosas para él, pero no hacer las cosas que Dios hace, las cosas que Dios haría, las cosas de sembrar una iglesia, sembrar comedores donde le ayuden al pobre, sembrar lugares donde liberten al cautivo de las drogas y del alcohol, pero sin cobrar un peso, abrir una casa para huérfanos, rescatarlos de las calles y abrir una casa para los huérfanos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu que Jesús es? ¿Dónde están? En las iglesias, en los pastores, en los ministros. ¿Dónde está? Eso es por lo mismo, porque ellos siguen pecando en contra de la verdad. Estamos viendo esto actualmente. Por eso yo te lo decía, mi hermano, tengamos cuidado. Tú no tienes ídolos de barros en tu casa, ni imágenes, ni le prendes veladoras. Pero mi hermano, tienes otros ídolos que te han apartado del Dios. Y el día de mañana dicen, es que me estoy enfriando porque no es culpa del pastor. No le eches la culpa al pastor. Es que el pastor no me ha venido a ver. Es que no, mi hermano, una oveja que se pierde es una oveja, escúchame bien, no porque el pastor no lo buscó. Es una oveja terca, es una oveja necia, es una oveja como el hijo pródigo. Es un hijo pródigo que se aleja, no es el pastor. Escúchame bien, mi hermano, la iglesia sigue abierta, pero hay ovejas que le gusta que le lleves hasta el evangelio en su casa. Hay ovejas que le gusta que le lleves el pan en su casa. No, mi hermano, cuando el Dios Todopoderoso en el libro de Éxodo, Él derramó el maná, el Señor dijo, salgan a buscarlo. No se los voy a traer a sus mesitas, no se los voy a traer a su casa. El Señor vivo dijo, salgan a buscar el maná. Esto es lo que mucha gente está esperando, que el maná le llegue a su casa, que el pastor lo visite, que el pastor unja la casa, que el pastor ore por su familia. No, mi hermano, escúchame bien, los pastores, hermano, escúchame bien, llaman a las ovejas al redil, pero que las ovejas se pierdan y al último le echan la culpa al pastor. Es que el pastor nunca nos habló, el pastor nunca nos visitó. Cada domingo, cada sábado, cada miércoles, cada jueves, el pastor cada viernes te está dando palabra. La iglesia está viva, la iglesia está abierta y está el pastor dando palabra, y las ovejas se pierden. Luego dicen, es que es una oveja perdida, hay que buscarla. El pastor va y la busca, y de repente el necio dice, sí, pastor, ahí nos vemos, y deja de ir. No, mi hermano, no le echemos la culpa a los pastores, no echemos toda la culpa a los pastores. Las ovejas no quieren someterse a Cristo Jesús. Las ovejas no quieren someterse. El Señor dice en su palabra, someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vosotros. Entonces, mi hermano, no toda la culpa es del pastor. Para que yo le llamo a la oveja, escúchame bien, Daniel, aunque estaba lejos de Jerusalén, Daniel estaba haciendo la voluntad del Dios Todopoderoso porque tenía temor. Lo puedes ver en Daniel capítulo 1. Quiero que vayas al libro de Daniel capítulo 1. Daniel venía de Judá, como dice la palabra de Dios.
Son los hombres que trajeron de Judá. El Señor se entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Daniel capítulo 1. Y parte de los utensilios, fíjate, venía de Judá Daniel. Pero escúchame bien lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. La palabra de Dios Todopoderoso en el versículo 3 dice: y dijo el rey, dice, a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, del linaje real que es de los príncipes. Entonces, ¿tú de qué linaje vienes? Tú eres llamado rey y sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que representas tú? Tú tienes que dar testimonio de que eres rey y sacerdote cuando estás rendido al Dios Todopoderoso, en oración y ayuno, en temor reverente, temor constante al Dios vivo. Eso es lo que pasaba. Y luego dice: muchachos de quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿En dónde vas a aprender la voluntad de Dios? ¿En dónde vas a aprender la obediencia de Dios? En vuestras iglesias. Vuelve a la iglesia, alabemos al Dios Todopoderoso. Vuelve a congregarte, mi hermano, escúchame bien, iglesia, con las precauciones necesarias, pero no dejes de congregarte, mi hermano. No hagas ídolos en tu casa. No estés esperando que siempre te lleven la palabra en el Face. No estés esperando que siempre la palabra te la lleven a tu casa. Ve y congrégate en la iglesia. Ve y enciende el fuego en la iglesia. Ve y dile: pastor, necesitamos oración en esta iglesia. No oración de un día, oración de todos los días, pastor. Vamos a dividirnos por grupos, pastor. Vamos a dividirnos para estar intercediendo 24 horas o estar intercediendo 10 horas diarias, pastor, todos los días. ¿Por qué no van y buscan al pastor para eso? ¿Por qué no van y buscan al pastor? Pastor, déjeme las llaves. Yo a la semana yo me quedo, otra pareja otra semana, todos los días. Ah, no, pastor, ore por nosotros. Pastor, ve a mis hijos. Pastor, busque a mis hijos. Pastor, ore por mis hijos. Pastor, ore por mi mamá. Pastor, ore por mi papá. Pastor, ore por un primo. ¿Y dónde está la iglesia cuando el pastor los llama a la oración? ¿Dónde está la iglesia donde ellos tienen que estar orando? Escúchame bien, mi hermano. La Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, donde el Señor Dios Todopoderoso, Pedro y los apóstoles se dedicaban a la oración, mientras otros a las mesas. Hoy el pastor se dedica a las mesas y se quieren que se dedique a la oración. Escúchame bien, mi hermano, porque yo estoy exhortando a la iglesia: ayuda a tus pastores, ayuda a tus ministros, ayuda a tus líderes, y digamos, vamos a hacer los quehaceres en cada área. Pastor, usted métase a la oración, usted métase a la intercesión. Nosotros vamos a atender a la gente, nosotros vamos a entender a los visitantes, nosotros vamos a atender a la iglesia. Usted métase a la oración, y también el pastor, métase a la oración en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano. Métase. Yo tengo que llamarle la atención también a la iglesia, no a los pastores, mi hermano, a la iglesia, mi hermano. Eso es lo que yo estoy programando en casa de Jesús. Eso es lo que estoy haciendo acá en la iglesia. Estoy llamándole la atención a la iglesia. Estoy encendiendo el fuego en los hermanos. Decir: no, mi hermano, o yo me meto a la oración, o tú visitas a los enfermos, tú atiendes a las mesas. Y alguien tiene que estar intercediendo de día, intercediendo de noche. Por eso el reino de los cielos, hermano, sufre violencia, porque dice el Señor en su palabra: el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los que oran? ¿Dónde están los que interceden, mi hermano? No es culpa solamente del pastor, y no me estoy defendiendo. Es que escúchame bien, no debemos que pagar uno por todos, así como no todas las ovejas pagan por otras que son rebeldes. Necesitamos todos volver a la oración, al sacrificio en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Yo te decía que sacrificio es llevarte a estar comprometido con Dios. La palabra sacrificio, la palabra oración, la palabra ayuno es estar, escúchame bien, en compromiso con Dios. Un hombre de oración y un hombre de ayuno es un hombre que está comprometido, es un hombre que tiene un compromiso. Y escúchame bien, ese compromiso Dios también lo tiene contigo. Dice: si tú oras, si tú ayunas, yo estoy comprometido. El Dios Todopoderoso dice: yo estoy comprometido a liberarte, yo estoy comprometido a defenderte, yo estoy comprometido a cumplir mis promesas, donde te dije que, escúchame bien, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios está comprometido. La palabra sacrificio es estar comprometido con Dios en el altar. Ayuno y oración para la iglesia en estos tiempos. Ayuno y oración en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Estoy ministrando la palabra sacrificio. La sacrificio es llevarte a estar comprometido con Dios. Los hijos de Dios siempre se mantienen en sacrificio. Escúchame bien, sacrificio es romper ataduras. Sacrificio quiere decir limpiar y purificar. Escúchame bien, hermano. Sacrificio quiere decir limpiar y purificar en el nombre poderoso de vuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos qué más dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que si tú no te mantienes en oración, en ayuno, no conoces el temor a Jehová.
El versículo 6 lo dice claramente, el versículo 4. Muchachos de quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la letra de los caldeos. ¿Escuchaste, mi hermano? E incluso el rey Belsasar, el rey Aspenas, no buscaba cualquier hombre para que sirviera a Nabucodonosor. Estaba buscando hombres idóneos, hombres de ayuno, hombres de oración, hombres que obedecieran a Dios, porque sabía que si obedecen a Dios, ellos iban a tener temor, porque el Dios Todopoderoso nos dice obedecer a Dios sobre todas las cosas. Entonces también en la palabra de Dios nos dice: someteos a vuestros pastores, y también obedecer a vuestros amos, a vuestros patrones. Eso dice también la palabra del Dios Todopoderoso. Entonces, sacrificio es tener un compromiso con Dios y ejercer un compromiso con Dios. Esa es la palabra sacrificio. La iglesia tiene que volver ese sacrificio de ayuno y de oración. Volvamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas. Apenas vamos empezando, hermano. Ahorita no me voy a ir si no entramos al ayuno. Segunda de Crónicas, hermano, porque voy a hablar del ayuno, mi hermano. Quiero que la iglesia vuelva al ayuno. Si no, ¿cómo vamos a tener rompimientos, hermano? Estamos levantando falsas profecías y falsas promesas diciendo te va a ir bien. No, a nadie le va bien si no se rinde. A nadie le va bien si no ayuna, y a nadie le va bien si no ora. Dejemos las mentiras para otro tipo de evangelio. El Señor dice en su palabra: si se humillare mi pueblo. Entonces, mi hermano, no te va a ir bien mientras no te rindas. No te va a ir bien mientras no ayunes. ¿Sabes cuántas personas han sido liberadas y sanadas y pierden su liberación y su sanación y vuelven a ser atados a la enfermedad, vuelven a ser atados a la pobreza, vuelven a ser atados a la ruina, vuelven a ser atados a los problemas? ¿Sabes por qué? Porque no mantuvieron su ayuno y no se mantuvieron en oración. Por eso entraron otra vez en tentación, por eso entraron otra vez en esos pecados, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te estoy dando esta palabra para que te levantes en el nombre de Jesús. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, haz un espacio a Dios en tu día. Escúchame bien, pero no sea un espacio para que llene tu día, no, que sea el primer espacio. Dios tiene que ser el primer espacio en tu vida. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida. Si no, de nada sirve. Dios no es segundo, Dios es primero sobre todas las cosas, mi hermano. Dice la palabra del Dios Todopoderoso: si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos. El Señor está diciendo: suelta la vanidad del mundo, suelta los quehaceres del mundo, suelta los pensamientos del mundo, suelta la pornografía, el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Suéltalo en el nombre de Jesús. Entonces yo iré desde los cielos. El Señor está diciendo que no escucha a cualquiera. Ya lo hemos leído en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, versículo 2 y versículo 3, y el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Capítulo 9, versículo 31. Esto enseña cuál es la verdadera voluntad de Dios, o cuál es la oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha no es un hombre solamente que ora, es un hombre que se humilla, un hombre que se arrepiente, un hombre que busca la voluntad de Dios. Escúchame bien, hermano, esa es verdaderamente la oración que Dios escucha, es la que haga su voluntad. Lo podemos comprobar en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Esta misma palabra está en el Nuevo Testamento. Libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Esto es lo que vamos a comprobar, que eso se le llama, como yo te dije, te lo he dicho muy siempre, vara de medir. Se le llama canonizar, que quiere decir vara de medir. Y vamos a medir la misma escritura. Dice la palabra de Dios, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Escuchaste bien? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Tú puedes estar seguro que si hoy oras conforme a su voluntad, entonces Dios te va a escuchar. Esto lo dice también primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, para que nosotros veamos y entendamos versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermano, nosotros debemos que estar buscando hacer la voluntad de Dios. No solamente la oración, sino que la oración lleve la voluntad de Dios.
cuál es la voluntad de Dios. Hay gente que se aferra a seguir pecando y a seguir orando. Hay gente que se aferra a una relación que no es la voluntad de Dios. Escúchame bien. Hay gente que se aferra a un trabajo que no es la voluntad de Dios. Simplemente es tu voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Por eso muchos el día de hoy están careciendo, están diciendo, es que no me va bien en mi trabajo. Claro, porque ese trabajo no es el que Dios escogió. Ese trabajo fue el que tú escogiste. Es lo que mucha gente estás viendo muchos divorcios dentro de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana se acercó a un hombre que fue la voluntad del hombre o de la mujer, pero no fue el hombre que Dios escogió y no fue la mujer que Dios escogió. Estamos viendo esto que están blasfemando en contra de Dios, porque muchos de nosotros escogimos a la pareja, pero no la escogió Dios. Entonces le decimos, Señor, conviérteme al impío, conviérteme a este filisteo, que se convierta a ti. No, mi hermano. Eso fue tu voluntad, pero no fue la voluntad del Dios Todopoderoso. Por eso yo estoy hablando a alguien, antes de que se case, antes de que comete el error de su vida, y después ya no se puede casar. Pregúntale a Dios, Señor, este hombre es el que tú quieres, esta mujer es la que tú quieres, porque eso muchos el día de hoy cometen el error. Y el día de mañana, pastor, hable con mi marido, pastor, hable con mi marido, y 2 años, 3 años con el necio hablando, y el necio nunca entendió. ¿Por qué? Porque ese no fue el marido que Dios escogió, ese fue el que tú escogiste. Y mucha gente el día de hoy tiene problemas en su trabajo, porque escúchame bien, mi hermano, tú escogiste ese trabajo no te lo dio Dios. Dios nunca te va a dar un trabajo que te aparte de a Él. Dios te va a dar un trabajo que te acerque a Él, pero nunca que te aparte de Él. Dios nunca te va a poner un marido que te golpee. Dios nunca te va a poner una mujer que derrumba su casa. Dios nunca va a poner un marido que blasfeme en contra de Dios. Ese lo pusiste tú, ese lo escogiste tú. Dios te va a poner un hombre que se humilla a Él. Dios te va a poner una mujer que se acerca a Él. Entendamos cuál es la voluntad de Dios y cuál es tu voluntad, mi hermano. ¿Cuál es tu voluntad? Por eso el día de hoy muchos hombres no dejan su trabajo, porque no están haciendo la voluntad de Cristo. Fíjate muy bien lo que dice la palabra. Cuando Dios llamó a Pedro, incluso Pedro ya había salido a pescar con mi Señor Jesucristo. Pedro ya había llenado las 2 balsas. Las 2 barcas, dice que se estaba hasta hundiendo. Y Dios le enseñó. Escúchame bien. Dios le dijo a Pedro, mira Pedro lo que yo puedo hacer. Pero aquí es donde Dios probó a Pedro. Con las barcas llenas, con las balsas llenas, Dios le dijo, deja eso, sígueme a mí. Que no te afanes, que no te dejes impresionar por estas cosas, por estas riquezas. Y es lo que están muchos el día de hoy. Se están dejando impresionar por las riquezas, pero no se impresionan por lo que hizo Dios, sino por las riquezas. Y después buscan a Dios solamente por las riquezas, pero no por su voluntad. Busquemos a Dios por su voluntad, porque esa es la oración que Dios escucha, la que se hace su voluntad. Sigamos en el libro de Segunda de Crónicas, a todos los hermanos, porque yo voy a empezar con lo que es el ayuno. Segunda de Crónicas, para todos los hermanos, en el nombre de Jesús, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Primer punto que el Señor busca. Que la oración tenga un arrepentimiento para convertirse. Primer punto que el Señor busca, que la oración tenga aborrecer tu pecado. Eso es lo que el Señor está buscando en el primer punto, con la oración de su voluntad. Arrepentirse y aborrecer tu pecado. Ese es el primer punto que el Señor busca en la oración conforme a su voluntad. Entonces, hermano, tú debes que arrepentirte. Si estás en fornicación, apártate. Porque hay gente que dice, pastor, cáseme. No te puedo casar, estás en fornicación. Es que ya, Señor, cáseme, pastor, cáseme para yo no seguir pecando. No, mi hermano, primero te separas, primero te apartas. Esa es la voluntad de Cristo. Apartarte primero y después que te vuelvas a juntar conforme a la voluntad de Dios. Hoy la gente es lo contrario. Hoy la gente dice, cáseme con todo y pecado. No se puede. Hay muchos pastores que están cometiendo ese error. Están casando porque ya viven en unión libre y nada más buscan casarse. No, mi hermano, después viene el pecado otra vez y después viene el demonio. ¿Por qué? Porque tú no lo casaste conforme. El hombre no casa, el hombre se casa. Nada más el pastor da testimonio de lo que Dios casó. Entonces no puedes hacer eso en el nombre de Jesús. Tienes que convertirte de tus malos caminos y arrepentirte y apartarte. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Escuchaste? Esta es la voluntad del Dios Todopoderoso. Versículo 15.
Ahora estarán atentos y abiertos mis oídos. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa. Escúchame bien. ¿Cuál es la primera señal o lo que Dios quiere hacer? Dios quiere santificarte. Dios quiere ver una casa santificada, oradores santificados. Entonces tiene que ver mucho la santidad, tiene que ver mucho el arrepentimiento, tiene que ver mucho la vestidura, para que muchos entiendan, no es lo que oras, es quien está orando. Un pecador no es escuchado. El libro de Isaías capítulo 59 versículo 2 lo dice claramente. Entonces, hermano, no es el que ora, es el que se arrepiente para santificación. Y luego dice la palabra de Dios, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Dios bendiga a todos los hermanos que se están llenando de esto. Volvamos a la oración. Aborrece tu pecado, arrepiéntete en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano. Arrepiéntete en el poderoso nombre de vuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios tiene que ser progresiva, es lo que Dios está diciendo. La voluntad de Dios tiene que ser progresiva. Todo lo que no está progresando siempre está fuera de su voluntad. Dios siempre te lleva de gloria en gloria, como va la aurora en aumento. Todo lo que no está progresando, todo lo que no está creciendo, es porque está fuera de su voluntad, hermano. Entonces la oración tiene que ser progresiva, la santificación tiene que ser progresiva. Nadie es santo de la noche a la mañana. Esa es la carrera de la fe, que nosotros debemos que seguir progresando. Déjame decirte algo, yo nunca voy a obedecer al hombre antes de obedecer a Dios. Nunca, mi hermano, nunca. Yo nunca voy a buscar, yo nunca voy a estar buscando agradarte al hombre. Yo siempre voy a estar buscando agradar a Dios. Es lo que, escúchame bien, el hombre tiene que estar aprendiendo que se puede apartar cualquiera de tu casa. Que se aparte tu madre, que se aparte tu padre, que se aparte tus hermanos, que se aparten tus hijos, que se aparte quien sea, pero siempre haz la voluntad de Cristo. Apártate siempre del pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, apártate de aquel que busca los afanes de la vida. ¿Escuchaste? Apártate de aquellos que no quieren nada con Dios, pero nunca te apartes del Dios Todopoderoso. Todo el que no quiera nada con Cristo, apártate, pero tú nunca te apartes, mi hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Déjame decirte, mi hermano, hay muchos tibios dentro de la misma iglesia cristiana que solamente se arriban otros hermanos y los enfrían. Cuando un hermano se te acerca a ti y te quiere enfriar, apártate en el nombre de Jesús de Nazaret. Aléjate de esos hermanos que te quieren enfriar, porque yo conozco la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es apartarte de todos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Apártate de todas las personas que te quieren enfriar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos que me están viendo, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. A todos los hermanos que siguen, voy a hablar cuál es la voluntad de Dios. Yo te dije que la voluntad de Dios es progresiva. Todo lo que velas, todo lo que oras va a traer revelación. Velad es revelar. Cuando el Señor dice velad es revelar, estar atentos. La palabra velad es que Dios quiere revelar su voluntad. Déjame hablarte un poquito de ayuno ahora. Para muchos hermanos, antes de terminar esto, muchos hermanos se han apartado del ayuno. En la oración todavía no voy a terminar. Voy a hablar mucho de la oración y cuál es la oración que Dios escucha y cómo vamos a orar hoy en día. Incluso mi hermano Pastor Vilchis, por ahí en la página de Vida Plena Casa de Jesús, él estaba hablando de eso, del Padre Nuestro, y lo estaba enseñando muy bien. Yo te invito a que lo veas en el nombre de Jesús de Nazaret. Vida Plena by Casa de Jesús, ahí lo puedes buscar. Cuando mi hermano Pastor Vilchis estaba enseñando sobre el Padre Nuestro, sobre la voluntad, te invito a que lo veas en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar ahora nosotros el ayuno. Gracias a mis hermanos que me mandan saludos. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. El libro de Mateo, quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 4. Libro de Mateo capítulo 4. Vamos a ver primero cuál es la verdadera forma de ayunar, o para qué sirve el ayuno. Mateo capítulo 4, y vamos a enseñar mucho sobre el ayuno. Mateo capítulo 4, donde muchos ya lo han leído, muchos saben, esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces Jesús no fue a la cruz para que tú dejes de ayunar. Hay muchas sectas ahorita, muchas iglesias que dejaron de ayunar porque dijeron que Jesús ya lo hizo por ti, que tú ya no tienes que ayunar. Eso es una secta, eso es una mentira, eso es una blasfemia, y ese es el anticristo. Todo anticristo quiere decir anti Jesús.
todo el que se aleje del ayuno, todo el que se aleje de la oración es un anticristo, anti Jesús, anti su voluntad, anti su mandamiento, es anticristo. Entonces lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 4, donde dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado. Después de haber ¿qué? Ayunado. La voluntad del Espíritu Santo, escúchame bien, la comida del Espíritu Santo es el ayuno. El ayuno es la voluntad del Padre. Toda persona que está lleno del Espíritu Santo, para volver a ser llenos, para pasar la prueba, para romper las ligaduras, para enfrentar al diablo, necesitas ayunar. El ayuno es el que te va a hacer fuerte cuando tú quieres enfrentar al diablo, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú no puedes ser fuerte tú no puedes enfrentar al diablo sin el ayuno. Vas a caer en el lazo del diablo. Hoy muchos es lo que está pasando. Muchos están cayendo en el lazo del diablo cuando el diablo les muestra los reinos de la tierra, les muestra los reinos de la tierra. Entonces ellos dicen: mira, Dios me está poniendo en este reino, Dios me ha dado esto, Dios me ha bendecido. Y el diablo dice: mira, este no pudo discernir. Uno que ayuna es uno que discierne. El ayuno te va a hacer sensible a la voluntad de Dios y escúchame bien, y a las cadenas del diablo. El ayuno te enseña discernimiento. El verdadero ayuno te enseña la voluntad de Dios, y el ayuno te enseña a discernir cuál es el lazo del diablo. Entonces, hermano, necesitamos saber qué es el ayuno. Tú puedes ver que mi Señor Jesucristo, para enfrentar al diablo, tuvo que ayunar primero. Tú no puedes enfrentar la tentación, tú no puedes enfrentar, escúchame bien, iglesia, la persecución si no ayunas en el nombre de Jesús. Así es como mi hermano, mi pastor me está acompañando. El ayuno es una disciplina espiritual vigente. Así es, en el nombre de Jesús. El ayuno es una forma de hacer morir la carne. Punto número 1. El ayuno es una forma de hacer morir la carne. Es una forma de representarte en sacrificio vivo delante de Dios, porque esa es la buena voluntad de Dios. Es una forma de representarte en sacrificio vivo, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 versículo 1. Romanos capítulo 12 versículo 1. Esta es la buena voluntad de Dios, como dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, en vuestro culto racional. Entonces el ayuno es para morir a la carne, para morir a tu voluntad, para morir a tu dolor, para morir al viejo hombre. El ayuno, escúchame bien, la pura oración no hace morir al viejo hombre. Necesitas el ayuno. Cuando mi Señor Jesucristo entró al desierto, no es porque haya pecado, es porque el ayuno iba a hacer morir lo que él no era. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos seres del reino de los cielos, no somos seres de la tierra. Si tú no ayunas, vas a seguir siendo terrenal y no espiritual. Entonces aquí lo dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El ayuno te va a enseñar cuál es la voluntad de Dios, que dice agradable y perfecta. Entonces, hermano, el ayuno tiene que formarte, te lleva al sacrificio vivo. El ayuno es una forma de humillarte siempre delante de Dios. El ayuno es una forma de humillarte siempre delante de Dios. El ayuno es una forma de poseer su presencia. El ayuno es una forma de poseer su presencia. Entonces, déjame leerte que dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 27. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 27, para que nosotros podamos entender. Mañana me voy a dar mañana viernes voy a ministrar también. Mañana viernes me toca ministrar y voy a hablar mucho sobre el ayuno. Segunda de Corintios, si tú me acompañas, hermano, en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 27. Nosotros vamos a probar lo que Pablo tenía vigente. Como mi hermano dijo, el ayuno es una cosa vigente. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 27 dice: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en algo que Pablo se gloriaba, en algo para que Pablo mantuviera la presencia, en algo para que Pablo mantuviera la presencia y sea lleno siempre del Espíritu Santo, es que Pablo ayunaba muchas veces. Es lo que dice, en muchos ayunos. Pablo era un hombre que daba continuidad al ayuno. Entonces, hermano, en esos tiempos se está perdiendo el ayuno. Tú lo puedes ver en los memes donde dice: esta cuarentena me está subiendo de peso. Pues claro, mi hermano,
porque no conoce la voluntad de Dios. Pero no, de la cuarentena ninguno de nosotros nos subió de peso, porque nosotros hacemos la voluntad de Cristo. Escúchame bien, la gente subió de peso porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en la voluntad de Dios, en medio de esta pandemia, uno sigue ayunando, uno sigue buscando el rostro de Dios, uno sigue humillándose porque está en la voluntad del Dios Todopoderoso. El ayuno es para una intervención divina. El ayuno puede intervenir divinamente. El ayuno es para una intervención divina. El ayuno es para liberar un propósito. El ayuno es para una intervención divina y el ayuno es para liberar un propósito. Quiero que vayas al libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Gracias a todos los hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Por ahí hay unos hermanos, claro que sí, hermano, por ahí pronto lo voy a ministrar, hermanos. Estoy viendo los mensajes, hermanos, no lo estoy evadiendo. Nada más quiero terminar con esto. El libro de Esther, hermano, para todos los hermanos. El libro de Esther, búscame el libro de Esther. Gracias a los hermanos que me quieran apoyar allí con la cita. El libro de Esther, yo dije el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14 al 16. Gracias a todos los hermanos que siguen conectados en esta hora en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Déjame ver, Esther, gracias. Capítulo 4, aquí está. Gracias a los hermanos que siguen conectados. Es el capítulo 14, yo di capítulo 4, versículo 14 al 16. Nosotros dijimos que el ayuno es para una intervención divina y el ayuno es para liberar un propósito. Dice, porque si callarás absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá. ¿Escuchaste? Respiro y liberación vendrá. ¿Escuchaste eso, hermano? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna o de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora nosotros estamos viendo lo que estaba pasando el pueblo. Y luego dice la palabra de Dios. Y dice, y quién sabe si a esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que hayan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Escuchaste algo, mi hermano? Esther iba a ayunar, iba a tener una intervención divina. Y esto es lo que nos acerca. El ayuno te acerca al rey. El ayuno te acerca a que Dios derrame de su voluntad. El ayuno es que Dios establezca y corte la voluntad del hombre y establezca la voluntad de Cristo, que es liberarte, que es sanarte, que es que respires. Ellos, escúchame bien, iglesia. Fíjate cómo dice el versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna u otra parte para los judíos. ¿Escuchaste? Escúchame bien, hermano. Esto es lo que Dios está diciendo. Tú puedes liberar a tu casa. De alguna u otra parte va a venir la respiración. Si alguien está ayunando, escúchame bien, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros debemos que estar ayunando para intervenir por otros. En cualquier lugar donde estén, en cualquier lugar donde estén, hermano, nosotros para buscar la respuesta de Dios tenemos que ayunar en el nombre del Dios Todopoderoso. Aquí estamos viendo para una intervención divina. Dios está diciendo, tú ayuna y va a venir una intervención divina del Dios Todopoderoso. Dios nunca, dice el Señor, que Dios está acercando a un corazón contrito y humillado. La palabra contrito es arrepentido. La palabra humillado es llevar sacrificio. Tú tienes que llevar un sacrificio. No dejes el sacrificio del ayuno para que Dios intervenga en cualquier problema legal, en cualquier problema matrimonial, en cualquier problema de tus hijos, en cualquier problema de tu iglesia, en cualquier problema en tu ministerio. El ayuno, mi hermano, escúchame bien, te acerca a la voluntad de Dios, se acerca cerca de Dios. Esto es lo que dice. Y ve y reúne a todos los judíos que haya en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Entonces, hermano, en la misma Esther, aunque estuviera en otro lugar, Esther siempre estaba buscando la voluntad de Dios. Entonces, hermano, yo te dije que el ayuno va a traer una intervención divina y el ayuno va a hacer que liberar la voluntad de Dios para una intervención de crisis, para una intervención de salvación. ¿Escuchaste? Para una intervención de salvación. El ayuno va a hacer que Dios mire a tus hijos. El ayuno va a hacer que Dios intervenga para que tus hijos y tu casa sean libres y los alcance en el poderoso nombre
nombre de mi Señor Jesucristo. Así es que, hermano, en el nombre de Jesús, gracias a todos los hermanos. Yo mañana voy a seguir hablando sobre el ayuno. Yo mañana voy a seguir hablando sobre la oración, para que no te lo pierdas en el nombre de Jesús. Mañana voy a traer una palabra, no sin antes orar por tu vida. No me voy a despedir si no antes oro por tu ministerio. Y si el día de hoy antes no me despido, si hoy voy a orar por liberación, hoy voy a orar por sanidad en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos. Mañana vamos a hablar más sobre el ayuno, cómo se presenta un ayuno y cómo se termina un ayuno, hermano, porque hay muchas mentiras dentro de esto, lo que es el ayuno en el nombre de Jesús. Entonces, ya sabes que si quieres una intervención divina, ayuna, preséntate en ayuno, en sacrificio vivo, en el nombre de Jesús, pero sobre todo, arrepiéntete de tus pecados. Déjame orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora sí voy a saludar mi hermano Charlie, mi hermano Juan Romero, mi hermana Hilda, mi hermana Ana, mi hermano René, a los que siguen viendo, mi hermana Cristina, mi esposa Araceli, mi hermana Patti. Claro que voy a orar por ti, hermana Patti, en el nombre de Jesús, sobre ese colon, en el nombre de Jesús, estómago. Mi hermana Verónica, mi hermana Rosy, a todos los hermanos, mi hermano Pastor Vilchis hasta Toluca. Dios les bendiga, los amo mucho. Voy a orar por los ministerios, mi hermana Jessica, mi hermano Paquito. Gracias a todos los que estén viendo todavía este ministerio en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias al Dios Todopoderoso. Déjame orar en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Déjame orar en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, cual se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, que restablezcas y des fuerza a los ministerios de cada uno de mis hermanos que en esta noche pudieron ver tu ministración, Dios Todopoderoso. Padre, en esta hora yo te pido, Señor, interviene en esta hora en los cielos, interviene, Señor Jesucristo, por tu pueblo. Padre, te pido hoy se haga tu voluntad y traiga sanidad en esta hora sobre cada hermana y hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Todo espíritu, hermano, que está trayendo enfermedad a tu cuerpo, todo espíritu que esté atacando tu ministerio, todo espíritu que esté atacando tu cuerpo, ordeno en el nombre de Jesús. Ordeno en el nombre de Jesús, tu demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, sal en esta hora en el nombre de Jesús de todo cuerpo, espíritu de enfermedad, espíritu de enfermedad. Te ordeno en el nombre poderoso. Te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu que esté atacando tu casa, todo demonio que esté atacando tu cuerpo, todo dolor, espíritu de dolor, espíritu de enfermedad, te ordeno en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús, en cualquier parte donde se encuentren mis hermanos, en cualquier parte del mundo, en el nombre de Jesús, en cualquier parte de este país, de este estado, ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu que te esté atormentando, todo espíritu que esté atormentando tu casa, todo espíritu que esté atormentando tu ministerio, todo espíritu que esté atormentando tu cuerpo, sale en el nombre de Jesús, 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 sale en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Fuera en el nombre de Jesús, por las llagas de mi Señor Jesús, por las llagas de mi Señor Jesús, ordeno en el nombre de Jesús, por las llagas de mi Señor Jesucristo, tu espíritu de enfermedad, tu espíritu de miseria, tu espíritu de dolor, en el nombre de Jesús, suelta al pueblo de Dios, suelta al pueblo de Dios, suelta al pueblo de Dios. Todo espíritu cae en el nombre de Jesús, todo espíritu cae en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Sé sanado, hermano. Sé liberado por las llagas de Jesús. Sé sanado y sé liberado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo el día de hoy esté visitando tu cuerpo y esté visitando tu casa ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu, toda enfermedad de COVID, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido misericordia. Te pido misericordia, libera al pueblo de COVID, Señor, libera al pueblo de COVID, Señor, rompe enfermedades de COVID, Señor, rompe enfermedades de dolor, Señor, rompe enfermedades de diabetes, Señor, rompe enfermedades en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Jesús, interviene, Espíritu Santo, libera a tu pueblo, libera a tu iglesia, Señor, libera a tu pueblo, libera a tu iglesia, Señor, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Todo dolor de colon en la vida de mi hermana,
mi hermana Pati, en el nombre de Jesús. Espíritu de colon, en el nombre de Jesús, enfermedad se va la enfermedad en el nombre de Jesús, se va la enfermedad. Que el Espíritu Santo esté tocando en esta hora tu vida, que el Espíritu Santo esté sanando en esta hora tu vida, que el Espíritu Santo esté restaurando en esta hora tu matrimonio, que el Espíritu Santo esté restaurando en esta hora tu ministerio, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén en amén. Gracias, hermanos. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Gracias a los hermanos que nos vieron en esta noche. Yo voy a estar en ayuno y voy a estar en oración. Hermano, la oración